Hoy finalizamos esta serie sobre la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a terminarla y lo que se nos presenta hoy delante es un viaje. Estamos en agosto. Esto viene muy a cuento, ¿verdad? Todos, quien más y quien menos, está pensando en algún viaje, ya sea largo o corto, pero algún viaje tenemos en mente para poder disfrutar. Pues Pablo, en estos capítulos, en el texto que tenemos hoy, lo que está haciendo es justamente esto, preparando un viaje. Lo que pasa es que en su caso no es un viaje de vacaciones, sino que él está preparando el viaje para visitar a esta iglesia de Corinto. Pero a pesar de que no sea un viaje de vacaciones, es interesante ver lo que Pablo va a poner en la maleta, porque lo que Pablo pone en la maleta para este viaje es algo que nos ayuda a todos. Vamos a empezar leyendo en 2 Corintios capítulo 12 y empezando en el versículo 14. Ahora iremos del 14 al 18. Y aquí Pablo les está diciendo, mira, yo nunca he ido a Corinto para aprovecharme de vosotros, sino justamente lo contrario. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, versículos del 14 al 18. Aquí dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. El viaje del que os he hablado irá la tercera vez a ellos. ¿Recordamos cuáles fueron las dos primeras veces? La primera vez fue cuando Pablo fue juntamente con Timoteo y con Silas a evangelizar, a llevar el evangelio a la ciudad de Corinto. Esta fue la primera. Y la segunda fue un viaje que hoy llamaríamos viaje relámpago de Pablo a Corinto mientras él estaba en Éfeso, para corregir algunas situaciones que se estaban dando, y al encontrar a la iglesia muy mal, él define esta visita como la dolorosa. Una visita dolorosa. ¿Por qué? Porque hubo enfrentamiento entre Pablo y la iglesia a los Corintios. Ahora Pablo está planificando su tercer viaje y él espera que esta vez sea diferente, aunque con matices. Seguimos leyendo. Dice, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con él con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Desentrañemos brevemente ese texto. El afán de los falsos apóstoles que estaban en Corinto era criticar a Pablo. Y ellos mismos, estos falsos apóstoles, pedían dinero para mantenerse a la iglesia de Corinto. Y ellos sabían que Pablo no había pedido dinero a la iglesia en Corinto y que Pablo exponía esto como una diferencia entre él y los falsos apóstoles. Y entonces estos falsos apóstoles dicen, mirad, Pablo lo que pasa es que en realidad es muy listo. Él mismo no os ha pedido dinero, pero ha enviado a Tito, su colaborador, para pediros dinero. Lo que pasa es que Pablo ha procedido con astucia, con inteligencia en este sentido. Por tanto, en realidad sí que os ha pedido dinero, aunque no lo haya pedido directamente él. Y aquí Pablo está diciendo, esto no es así. Es cierto que he mandado a Tito a recoger una colecta, pero este dinero no era para mí ni para nuestros colaboradores, sino que este dinero era para Jerusalén,
para los pobres que estaban en Jerusalén. Y mirad una cosa, Corintios, si yo mando a alguien, que es Tito en este caso, este Tito va con el mismo espíritu, de la misma manera, con los mismos principios con los que yo he ido a vosotros. Es lo que está diciendo al final. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? No es que yo, Pablo, haya sido astuto y yo no pido dinero, pero un colaborador mío sí. No es esto, sino que este colaborador ha pedido dinero para Jerusalén, y aunque en este texto no nombre Jerusalén, en reto, como hemos visto anteriormente. Y aquí Pablo nombra un principio que él mismo no sigue en todos los casos. ¿Cuál es? Lo vemos en el versículo 15 y en el 14. De hecho, al final del 14, dice: no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo pone esto como argumento, pedido dinero a los corintios. Dice: mira, vosotros sois mis hijos espirituales. ¿Y la norma cuál es? Que son los padres los que dan dinero a los hijos y no al revés. Por ello es que yo no os he pedido dinero. Pero si nos fijamos la manera de proceder de Pablo con otra iglesia, por ejemplo con Filipos, que era de la iglesia de la que estaba también en este segundo viaje misionero, Pablo sí recibe dinero de los filipenses. Y también son sus hijos espirituales. Por tanto, Pablo no aplica este principio a todas las iglesias, sino que lo aplica en aquellas iglesias en las que ve que esto puede ser un conflicto. Él conoce a los filipenses, sabe del amor de los filipenses hacia él y sabe que no es un problema recibir dinero de los filipenses. ¿Qué hace? Recibe dinero. Y con este dinero predica a los demás. No recibe dinero. ¿Por qué? Porque Pablo es sabio. Sabe de quién puede hacerlo y de quién no. ¿Cómo nos aplicamos este texto para nosotros? Hemos visto de que los detractores de Pablo le acusan de pedir dinero de forma indirecta. Tenemos un refranero español muy rico, ¿verdad? Y una de estos refranes dice: piensa mal y acertarás. Pablo lo que está diciendo aquí es exactamente lo contrario. Es: no pienses mal para acertar. Porque en este caso estaban pensando mal de Pablo y no estaban acertando. Antes de empezar a criticar, pregunta. No pensemos mal a la primera. Y segunda aplicación, a nivel financiero. Apliquémonos para nosotros también esta sabiduría. Hay personas que si donan dinero, piensan que lo que están haciendo es un comercio de ellas, que se están aprovechando económicamente de ellas. ¿Qué debemos hacer? No recibir dinero, aunque lo ofrezcan. Y cuando la persona madure, cuando la persona entienda el interés legítimo, que no es el enriquecimiento, sino que es la expansión del reino de Dios, tal y como Pablo hacía, entonces podemos recibir el dinero, pero no antes. Recuerdo un caso en que una iglesia estaba abriendo un punto de misión y estaba construyendo el punto de misión en una población. Obviamente esto requiere de finanzas saneadas y hubo una persona que decía ser creyente que estaba donando dinero para esta construcción. Y lo que hizo esta persona es empezar a publicar por todo el pueblo de que la iglesia se estaba pudiendo construir gracias al dinero que estaba dando. De hecho, lo publicó tanto que esto llegó a oídos de los responsables de la iglesia.
¿qué hicieron los responsables de la iglesia? Le llamaron y le dijeron, mira, ¿cuánto has dado? X. Muy bien, toma, pon. Aquí lo tienes todo. Y se acabó. Sabiduría financiera. Es para la expansión del reino de Dios. Pero hay quien no lo entiende así. Entonces, no cojamos dinero. Sigamos con el texto, versículos del 19 al 21. Dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y sea hallado yo, y sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Con lo que Pablo ha estado diciendo durante una parte de la epístola, parece que se ha estado defendiendo a él mismo, ¿verdad? Él ha defendido su apostolado en el hecho de demostrar que es un auténtico apóstol. Por tanto, se ha defendido a él delante de los corintios. Es fácil llegar a esta conclusión, porque Pablo ha expuesto sus credenciales delante de la de los falsos apóstoles. Pero Pablo rompe aquí con este concepto. Él dice, mirad, en realidad lo que yo he hecho no ha sido para defenderme a mí mismo, sino que hay dos detalles muy interesantes. En primer lugar, dice, mira, lo que he hecho lo he hecho delante de Dios y en Cristo. Hacer algo delante de Dios en nuestra sociedad tiene poco valor, ¿verdad? Porque como la mayoría de personas piensan que Dios no existe, hacer algo delante de Dios es lo mismo que hacerlo delante de nadie. Pero para alguien que sabe que Dios existe y que examina todas las cosas, decir hago esto delante de Dios quiere decir hago esto delante del que conoce todo y lo estoy haciendo bien. No me tengo que arrepentir de esto que estoy haciendo delante de Dios. Lo que estoy haciendo está aprobado por Dios. Y además, ¿sabéis qué? Lo hago en Cristo. Es decir, es como si el mismo Cristo lo estuviera haciendo. Por tanto, esta defensa que Pablo está haciendo es, en primer lugar, delante de Dios. Pero en segundo lugar, y más interesante, nos hemos defendido, ¿verdad? Hemos expuesto nuestro apostolado. Hemos expuesto cómo nos hemos comportado delante de vosotros. ¿Y pensáis que esto es para defender nuestra reputación? No, no es así. Lo que vosotros, corintios, penséis de nosotros no nos importa absolutamente nada. Pero ¿sabéis qué es lo que sí nos importa? Que recibáis la palabra que os hemos dicho como palabra de Dios. Y si vosotros pensáis que no venimos en nombre de Dios, entonces la palabra que os hemos dicho no será en nombre de Dios y no será de edificación. Por tanto, que Pablo se defienda, lo que está haciendo es edificar a los corintios, porque si Pablo se defiende, lo que está haciendo es defender la palabra que les ha dado. Y esa palabra sí les va a edificar. Es un matiz, pero es muy importante. Pablo dice, no hago todo esto para defenderme a mí. No me importa lo que penséis de mí, pero sí me importa lo que pensáis de la palabra que os he dicho. Si la despreciáis, entonces no seréis edificados. Así que he defendido mi apostolado para edificaros, para que la palabra que os he dicho la entendáis como palabra
de Dios. Y luego dice que el mismo Pablo será humillado y sentirá dolor. Él teme que a pesar de que les escribe esta carta, y veremos que el propósito de esta carta es que cambien, él teme que a pesar de esta carta no cambien todos, sino que llegue a la iglesia y se encuentre con problemas. Y estos problemas le harán humillarse y llorar. ¿Y por qué le hacen humillarse a él si él no es el que ha pecado? Los que están pecando son los corintios, no es él. Entonces, ¿cómo es que él se humilla? He escuchado más de una vez decir a un padre, y seguro que vosotros también, si no lo habéis vivido en vuestras propias carnes, mira, no tengo ganas de ir a hablar con la profesora de mi hijo, aunque me ha llamado, porque ya sé qué es lo que me va a decir. Porque se porta mal y la profesora me va a llamar la atención a mí por el comportamiento de mi hijo. ¿Lo habéis oído esto? No os es familiar, ¿verdad? Lo mismo le está pasando aquí a Pablo. Él tiene unos hijos espirituales y estos hijos espirituales se están portando mal. Y dice, mira, me temo que cuando llegue a hablar con la profe, lo que voy a hacer es humillarme. Porque el comportamiento de los hijos afecta a lo que es la humillación de los padres. Es decir, el comportamiento de un hijo puede humillar a un padre, igual que el comportamiento de un hijo puede hacer que un padre se sienta orgulloso. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los hijos afecta a la reputación de los padres. Y en este caso, Pablo dice, me temo que mi charla con la profe no será agradable y que voy a sentirme humillado por vosotros. Pero mirad, a pesar de ello, a pesar de que voy a llorar y a pesar de que voy a ser humillado, leamos lo que viene en los primeros 4 versículos del capítulo 13. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los que demás, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Puede parecer que una actitud de humillación y de llorar lleve a Pablo a decir, mira, lo siento, esta es la situación, es lo que hay, mis hijos son así. Pero Pablo dice, me veréis llorar, me veréis humillado, pero no os penséis que por esto no voy a castigar el pecado. Porque aunque me humille y aunque llore, sí voy a castigar el pecado. Y mirad, Cristo fue débil en la cruz, es cierto, porque ahí cargaba con el pecado de todos. Y ahí se demostró su debilidad al ser atrapado temporalmente por la muerte, pagando por los pecados de todos. Es cierto. Pero mirad, Cristo no terminó ahí. Cristo salió de la muerte y vive en poder. De la misma manera yo, aunque tengo mi parte débil en el sentido de que lloro y me humillo, después voy a actuar también con poder. Y en este actuar con poder voy
a no ser indulgente, a no pasar el pecado por alto con vosotros. ¿Y sabéis qué? Esto es una prueba de que Cristo está en mí. Quedémonos con el versículo 3 porque es importante para lo que vendrá a continuación. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Ellos están diciendo, ¿de verdad, Pablo, tú estás en Cristo? Qué osadía, ¿verdad? Necesitamos una prueba de que estás en Cristo. Y Pablo dice, mirad, la prueba es que yo actúo como Cristo. Soy débil y me humillo con vosotros, pero a la vez no paso por alto el pecado, que es lo mismo que hizo Cristo. Y ahora viene un versículo 5 muy interesante, teniendo en cuenta que Pablo está hablando a una iglesia de creyentes. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Obviamente estamos viendo estos textos no centrándonos en cada detalle, pero sí mirando lo que es importante. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y diríamos, Pablo, tú has escrito esta carta a creyentes. De hecho, si vemos el versículo 1, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo los está tratando de creyentes. Y si los trata como creyentes, ¿cómo es que aquí les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe? Probaos a vosotros mismos. Y esta palabra probaos es la misma que aparece en el versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Probaos a vosotros mismos. ¿No son creyentes? ¿Por qué hay que probar esto entonces? La Biblia nos llama en todo momento a no confiar en que un día, en cierto lugar, en cierto momento, levantamos la mano diciendo yo creo en Cristo y que no confiemos en esto para nuestra salvación. La Biblia nos llama a confiar en que somos salvos, no en que un día en cierto lugar levantamos la mano e hicimos una oración, sino que la Biblia nos llama a confiar en que somos salvos mirando día a día nuestra vida. Día a día nuestra vida. Esta es nuestra seguridad. Y aquí Pablo nos llama a que examinemos si estamos en la fe. En primer lugar, vemos que aquí ha girado la tortilla de una manera magistral.
porque los corintios le estaban diciendo, mira, Pablo, pruébanos de que realmente estás en Cristo. Pablo dice, vale, os lo pruebo. Lo que yo hago reproduce lo que hace Cristo. Y no se queda aquí. Y ahora Pablo dice, ahora probaos vosotros si estáis en Cristo. Ha sido un derechazo de vuelta que ni Alcaraz. ¿Me pedís a mí que esté en Cristo? Bien. Pues miraos a vosotros mismos. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo pueden probar ellos si están en la fe? Porque aquí Pablo les está diciendo, examinaos, probaos si estáis en la fe. ¿Cómo lo hacemos? Porque esto es una pregunta que a todos nos interesa y más cuando Pablo la manda a una congregación de creyentes. ¿Cómo hacemos esto? Inmediatamente Pablo no pone aquí una lista en la que podamos ir haciendo un check y pensar y deducir si estamos en la fe. Pero sí que nos habla contextualmente sobre cuál es la actitud de un auténtico creyente. Y aunque en otros sitios podríamos encontrar otras pruebas de la fe, fijémonos en las que Pablo está diciendo aquí. Unos versículos antes, capítulo 12, versículo 21, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar mucho por los que antes han pecado. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Y no se han arrepentido. Falta de arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 4, tenemos otra prueba, aunque esta es más genérica, y es que aquí dice Pablo, somos débiles en Él, en Cristo, pero viviremos en Él. Por tanto, vivir en Cristo, y entiendo que esto es genérico, pero vivir en Cristo es otra prueba de no ser reprobado. Y versículo 7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Por tanto, otra prueba de creyentes es hacer lo bueno. Versículo 21, falta de arrepentimiento. Versículo 4, este es más genérico, estar en Cristo. Y versículo 7, hacer lo bueno. De hecho, lo que Pablo busca en esta carta es este arrepentimiento. Y buscando este arrepentimiento, lo que hace es decirnos, mirad, el principal indicativo de que uno está en Cristo y por tanto es aprobado, es que se arrepiente cuando hace algo mal. Versículo 10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Lo que Él está buscando es que cuando llegue, los corintios se hayan arrepentido. Y si se han arrepentido, entonces están siendo aprobados. Si no se arrepienten, quizá lo que están demostrando es que están en una congregación, es cierto, ejercen ciertos dones en la congregación, es cierto, participan del pan y el vino, es cierto, pero en realidad no son creyentes. Y Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, y nos está diciendo a nosotros, examinaos a vosotros mismos. Aplicaciones para nosotros.
antes de mirar a los demás, antes de buscar defectos en los demás, mirémonos a nosotros mismos. Es lo que Pablo ha hecho. ¿Me estáis apuntando a mí? Muy bien. Ahora la pelota viene de vuelta. Valoraos, examinaos a vosotros mismos. Mirad, en general, es muy fácil ver defectos en los demás. Tenemos una agudeza para ver defectos en los demás, tanto los defectos que existen como los que no existen, que ni siquiera la vista de un águila nos supera. Pero tenemos una miopía para ver nuestros propios defectos que ni la mejor óptica nos la puede regular. Esto nos ocurre, ¿verdad? Y Pablo dice, mira, me apuntáis a mí y he demostrado que estoy en Cristo. La historia no termina aquí. Ahora examinaos vosotros. Tengamos esta actitud a la hora de juzgar y de evaluar a los demás. Antes de empezar a hablar de los demás, mirémonos objetivamente a nosotros mismos. Y veremos cómo podemos hablar mucho menos de los defectos de los demás. Segunda aplicación, ¿estamos en la fe o no estamos en la fe? Pablo nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos. Y mirad, el mayor indicativo que nos da Pablo en esta epístola es la capacidad de pedir perdón, la capacidad de arrepentimiento. Si alguien hace algo mal y va con un corazón contrito, con un corazón humillado y pide perdón por lo que ha hecho mal y no tiene problemas en hacerlo, o esos problemas los supera por el hecho de estar en Cristo, esta persona tiene una buena prueba en sí mismo de que está aprobado. Pero alguien que endurece su corazón y no pide perdón, se cierra en banda, en lenguaje de ajedrez diríamos que se enroca en su posición y no sale, no solo está teniendo una mala actitud, sino que está encendiendo un foco rojo muy grave sobre su situación de creyente. Porque lo que está poniendo en tela de juicio es si realmente ha creído o no ha creído. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando un corazón lo controla Cristo, ese corazón tiene la capacidad de arrepentirse. Y no estoy hablando aquí del arrepentimiento que pedimos, del perdón que pedimos en primer lugar para recibir a Cristo. Esto todos lo hemos hecho, o la mayoría. Pedir perdón a Cristo por nuestros pecados, la mayoría lo hemos hecho. Pero Pablo está diciendo, la cuestión para ser creyente no termina aquí, sino que si alguien de verdad está en Cristo, seguirá arrepintiéndose cuando haga cosas mal. No es un día que pido perdón, es una actitud de la vida, el hecho de reconocer los errores y pedir perdón. Y si no tenemos esta actitud, cuidado, porque el foco rojo que se enciende encima de nuestra cabeza es sobre si somos creyentes o no lo somos. Es decir, sobre si somos salvos o no lo somos. No es una cuestión menor. ¿Y cuántos problemas nos podríamos ahorrar en muchas iglesias si no tuviéramos en ocasiones esta actitud de decir, esta es mi posición, de aquí no me muevo y no pido perdón por nada? ¿Cuántas veces nos ataca el diablo a través de estas conductas? Y por desgracia le abrimos la puerta.
un corazón en el que Cristo gobierna es un corazón que se arrepiente. Después de haberse arrepentido de sus pecados, se arrepiente cuando hace algo mal. Esto es importante porque a veces las motivaciones se mezclan y podemos no tener claro cuál es el indicativo de ser creyentes. Mirad, a mí me encanta venir los domingos aquí. Me encanta estar con todos vosotros, de verdad. Y cuando nos quedamos a comer y después bailamos la de la tetera, muchísimo más. Pero el hecho de estar a gusto con vosotros, y realmente lo estoy, el hecho de querer venir, no me convierte en alguien que se ha arrepentido de verdad. Yo puedo disfrutar de vosotros porque sois buenas personas, porque estoy muy bien, porque puedo confiar en vosotros. Pero esto no me convierte en creyente. Lo que me convierte en creyente es tener un corazón en el que Cristo gobierna. Y eso trae cambios. Y uno de los cambios más importantes es la capacidad de arrepentirse, la capacidad de ver los errores propios en lugar de estar fijándome en los demás. Y esto ya no es agradable como bailar la tetera. Pero Cristo lo hace. Y debe hacerlo también en todos nosotros. Conclusión. Probemos si estamos en la fe, porque tengamos un corazón como el de Cristo. Y segunda, este Pablo del que hemos estado leyendo es un Pablo que cambió la historia de Europa y parte de Asia. Europa no sería 2000 años después la que es hoy si no fuera por el ministerio de Pablo. Y esto lo reconocen personas no cristianas. ¿Cómo ha podido tener tanta influencia alguien que, como hemos visto, se define como alguien débil? ¿Se define como un predicador aburrido? ¿Se define como alguien que tiene una dolencia, un aguijón en la carne y Dios no se lo quita? ¿Cómo puede ser que alguien con estas características haya influenciado hasta este punto? Si tú y yo tuviéramos que escoger a una persona para afectar a una sociedad, ¿escogeríamos a alguien con carisma, con posibilidades económicas? Alguien que ya sea un youtuber, un influencer, que está demostrando que tiene habilidades para mover las masas. Pero aquí tenemos a una persona débil, aburrido predicando y con dolores en el cuerpo. ¿Qué se refleja aquí? El poder no es el de la persona. El poder es el de Dios. Y el poder que Pablo tiene es porque Dios está en él. ¿No te sientes capacitado para el ministerio? Bienvenido al lugar donde Dios quiere que estés. Porque Dios lo que busca son personas humildes que se dejen llevar por Él y que cambien su entorno. Pues hasta aquí esta visión de Corintios. Espero que la hayamos disfrutado, que hayamos aprendido y que hayamos crecido con Pablo. Voy a orar y no me he olvidado de los chupachups. A orar el concurso. Padre, muchas gracias por este ejemplo de Pablo, que junto con sus colaboradores predicó en Corinto, en muchos otros lugares, y gracias a ello estamos hoy aquí. Ayúdanos a ser humildes,
a tener el corazón de Cristo, a arrepentirnos cuando hacemos algo mal y a vivir una fe que va mucho más allá de la superficie. Amén.